Pues vamos a orar y vamos a tratar de ver, pues la mayor parte que podamos del capítulo 4 de Nehemías. eh, eh, Estos libros, Esdras y Nehemías, tienen mucho para darnos, mucho, mucho ejemplo. A mí son libros que en lo personal me encantan desde Zorobabel que es el primer regreso a la Tierra Santa, luego Esdras, el segundo regreso, y luego Nehemías, y Nehemías con la reconstrucción de los muros, volver a poner las puertas, ya lo acaban de ver, como en 50 y algunos días reconstruyeron los muros y pusieron las puertas, y ahí, por ejemplo, en levantar muros y poner puertas, había un cuadro pues, de la vida cristiana, ¿no? De la reconstrucción que Dios hace en nosotros con su palabra, nuestro Señor, su Espíritu Santo y toda la obra de Dios, pero así cada capítulo y yo creo que de lo más maravilloso que tienen ambos libros es el carácter de estos líderes que atentamente escucharon a Dios, atentamente obedecieron a Dios y atentamente se pusieron a hacer la obra de Dios independientemente de sus circunstancias alrededor, circunstancias adversas. No hay que perder de vista que el imperio que está gobernando primero es Babilonia y luego el imperio persa y luego el imperio medo-persa, imperios pues autoritarios, imperios sanguinarios, imperios que tenían su forma, pero hombres al final del día, estos hombres movidos por Dios, cuyos corazones eran conforme a la voluntad de Dios, y hombres que eran perseverantes en la oración. Si algo me gustaría que se llevaran el día de hoy, es eso, que si hay algo digno de imitar de Esdras, de Nehemías y de estos líderes de aquella época de que estamos leyendo, es que constantemente oraban a Dios. De hecho, así comienza, ¿no? Así comienza Nehemías. Nehemías comienza preguntando por su nación. ¿Y qué hace? Se pone a orar y cuando tiene la oportunidad delante del rey Nabucodonosor, hace su petición, pero previo a hacer su petición hace una oración corta y presenta su petición. Y entonces, bueno, siguiendo su ejemplo, vamos a orar y vamos entonces a entrar al capítulo 4. Hermoso Padre, mi Señor, muchísimas gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por esta noche. Papá, te rogamos que si es tu voluntad nos bendigas con tu presencia, nos bendigas llenándonos de tu Espíritu Santo y nos bendigas enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en justicia. Padre, por favor, glorifícate sobre de nosotros esta noche y nuevamente gracias por todas las oportunidades que nos das de estar en tu palabra, de estar juntos en comunión, buscándote, buscando tu carácter, buscando tu consejo y tu buen juicio. Gracias, hermoso. En el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ok. Nehemías, del capítulo 4 al 6, en un bosquejo natural del libro, capítulo 4 al 6, son la oposición. Vamos a ver la oposición que enfrentaron. Obviamente, durante toda su vida, tanto Esdras como Nehemías, durante toda su vida y durante toda la obra que realizaron, tuvieron oposición, pero en la escritura del libro, en la crónica que hace el libro, en la narrativa del libro, los capítulos en los que más se enfoca en la oposición y donde podemos ver más tácticas de esta oposición son capítulos 4 al 6. ¿Ok? La oposición. Eh, como lo han venido leyendo, durante la restauración de los muros hubo muchísima oposición. Esta oposición, acuérdense que era por parte de Sanballat y de compañía. Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, ¿se acuerdan? Ellos son los principales enemigos de los israelitas. Estos, como les decía, estos capítulos del 4 al 6 describen al menos 9 tácticas que usó el enemigo para tratar de detener la obra. Ahora, un paréntesis rapidísimo. ¿Qué enemigos tenemos? Normalmente mencionamos 3 enemigos y por ahí las hermanas Galán me están contestando. Tenemos 3 enemigos. Uno es el mundo. El mundo sabemos que es todo este sistema de valores
corrupto que empuja a desligarnos de Dios, que empuja a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Ese es un enemigo, el mundo, que el mundo sabemos que es, sin que ellos lo sepan conscientemente, están rendidos a la inequidad. Nuestro segundo enemigo es Satanás y todo un organigrama de espíritus demoníacos, de espíritus inmundos. ¿Por qué digo todo un organigrama? Porque en la carta a los Efesios, Pablo menciona gobernadores de las tinieblas, huestes, potestades, legiones, y yo siempre digo demonios, espíritus chocarreros, COVID, H1N1 y lo que se vaya agregando en la historia, ¿verdad? O sea, todo un organigrama que tratan de operar en contra de nosotros, que ya sabemos, el Señor Jesús describió que solo vienen a hurtar, a matar y a destruir. Esa es su intención. O como lo dice Pedro, andan alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quién devorar. Que tenemos nosotros un descanso. No nos pueden tocar a menos que Dios se lo permita. 1, 2, Satanás no es omnipresente. ¿Qué es esto? Que él no puede estar en todo lugar. O sea, si Satanás pone su vista en alguien, solo puede interactuar con ese alguien, no puede interactuar como Dios, que está interactuando al mismo tiempo con todos y cada uno de nosotros. Satanás no puede hacer eso, ¿ok? Pero si es un organigrama grande, hablar de legiones, pues quiere decir que sí hay por ahí algún espíritu chocarrero para cada uno de nosotros, ¿no? Para cada roto habrá un descosido. Entonces, sí hay todo un organigrama, pero hay un tercer enemigo y que yo considero que es el más peor. O sea, los otros son feos, pero esto yo creo que es el más peor. Y es nuestra carne, somos nosotros. Acuérdense que nuestra carne es ese deseo encendido que tenemos hacia lo negativo, esa propensión que tenemos de pecar en contra de Dios. Se traduce en apetitos, en emociones desbordadas, en el conjunto de ambos, y que nos llevan a tomar decisiones que nos alejan de Dios. Por eso creo que son nuestro peor enemigo, porque el buffet está puesto delante de todos nosotros. Nosotros somos los que extendemos la mano y escogemos el platillo con cual nos vamos a recrear, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar o no en contra de Dios. Bueno, esos son los tres enemigos, cuyo fin es el mismo, cuyo propósito es el mismo. Warren W. Wiersbe lo dice de esta manera: la oposición no es solo una evidencia de que Dios está bendiciendo, sino también es una oportunidad para que nosotros crezcamos. Y esto lo cito para que también nos quitemos un poco el miedo que le tenemos a la oposición. Todos quisiéramos vivir una vida color de rosa, miel sobre hojuelas, diríamos comúnmente, pero la oposición es buena. Es bueno que haya oposición en nuestras vidas, porque la oposición evidencia que Dios nos ha estado bendiciendo. ¿Qué es que Dios nos ha estado bendiciendo? Ha estado obrando en nuestras vidas, ha estado proveyendo tanto de manera material como espiritual para que hagamos su voluntad. Eso significa que Dios bendiga. Cuando Dios te bendice, Dios te provee para hacer su voluntad. En eso gira toda bendición de Dios. Y entonces también es una oportunidad para que nosotros crezcamos. San Agustín de Hipona decía que esos momentos en los que él se sentía sumamente atacado por Satanás era como cuando David estaba escondido en las cuevas oscuras, húmedas, en profunda depresión, perseguido, que él se sentía así. Y entonces en esos momentos Satanás aprovechaba para bofetearlo y le ponía sus peores cachetadas. Pero descubrió San Agustín de Hipona que esas cachetadas, viviéndolas en la presencia de Dios, se volvían tiernas caricias de Dios. Tiernas oportunidades donde él pudo conocer más profundamente el amor de Dios. Entonces, sí mucho tiene que ver cómo enfrentamos la oposición. Por eso puse como fundamento hoy que si algo quisiera que se lleven es la oración. Velad y orar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Cuando en la carta a los Efesios, Pablo habla de la guerra espiritual, lo primero que nos dice es: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué tenemos que hacer?
humillarnos ante Dios y ponernos a orar. Ok. En el capítulo 4 vamos a encontrar una serie de ataques. Vamos a ver el primer ataque, que es la burla. Y la burla lo vamos a encontrar del verso 1 al verso 6. Okay. Vamos a leer la porción y ahí me permiten ir desglosando algunos temas. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y hubo delante habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras de iniquidad, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ok. Lo primero que vemos es que están haciendo escarnio. Cuando oyó Sanballat que ellos estaban edificando el muro, que estaban enfocados y que estaban haciendo una obra unánimes, ¿qué sucedió? Se enojó y enfureció. Me gusta mucho la representación que aparece en el Rey León del enemigo, el tío de Simba. Siempre menciono a este Ascar, se llama, ¿no? Ascar, Mufasa es el papá, Simba es el hijo y Ascar es el tío. Un león flaco, un león acabado, visco, cicatrizado, débil, intrigoso, solitario, rodeado de hienas. Y siempre me imagino así al enemigo. ¿Qué representa? ¿Qué evidencia inmediatamente Ascar? Enojo. Está enojado porque ha nacido el rey, está enojado porque él no es el heredero, está enojado porque él no está siendo partícipe de la obra. Y miren cómo están los enemigos, enojados y enfurecidos. Y así anda el enemigo alrededor de nosotros. Está enojado y enfurecido. ¿Por qué? Porque él sabe que con la muerte del Señor Jesús y con su resurrección, él fue ya juzgado y ya fue condenado al infierno y ya fue derrotado. Pablo lo dice, cuando murió el Señor Jesús, fueron sueltos los dolores de la muerte. La muerte fue derrotada en la cruz del Calvario. Por eso es que, como Ascar, el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, y entonces se enojó, se enfureció en gran manera. ¿Y cuál es el resultado? Hacer escarnio. El escarnio es burla, es burlarse de alguien, es reírse de alguien, pero no es ese reírse de forma sana como cuando te llevas con tus amigos, que pues sí te haces burla de ciertas cosas y te llevas de piquete de ombligo y te haces cosquillas y aguantas, ¿no? La carrilla, diríamos comúnmente. La burla tiene este tipo de escarnio, tiene el propósito de humillar a la persona a la que se lo estás haciendo, de exhibirla de manera tal que sea humillada públicamente. A mí la palabra escarnio me suena, siempre pongo este ejemplo, a cuando estás desmenuzando el quesillo para tus quesadillas, que agarras hilo por hilo, así bien finito, quieres que cada hilo del quesillo quede bien definido. Así me imagino que es el escarnio, desgarrar finamente a las personas. Es a lo que me suena la palabra escarnio, es de este tipo de palabras que significan a lo que suenan. Y entonces hacen escarnio de los judíos. Se burló de los judíos. Ahora, no es raro, los judíos en toda su historia, hasta la actualidad, han vivido eso, escarnio y burla alrededor de ellos. Entonces no es raro que el enemigo se burle de los siervos de Dios. Por ejemplo, de David, el rey David recibió burlas. Acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 17.
Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 42 al 45. 17, 42 al 45. ¿Se acuerdan de este paladín? Este filisteo, este enemigo. Pues miren, cómo recibe al rey David. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nosotros sabemos que David es ese muchacho a quien Dios escogió, ese muchacho de quien Dios mismo dice, su corazón es conforme al mío, es a quien Dios unge por rey cuando destituye al rey Saúl, y aún este David, que es el que tiene la promesa davídica, que es de donde tenemos la promesa del Mesías Redentor. Bueno, aún este hombre recibió burla y escarnio. Lo que leímos, imagínense, Goliat era impresionantemente alto. Goliat ni siquiera estaba mirando al piso. O sea, Goliat estaba mirando hacia adelante y en su rango de mirada no estaba David. Por eso dice: ¿tú quién eres? Es como, me está hablando una pulga, no te veo, ¿dónde estás? ¿Sí me explico? O sea, un chaparrito hablándole a un gigante. Entonces, imagínense al gigante dando vueltas y no te veo, ¿quién me habla? Ten cuidado, no te vaya a pisar. Burlándose, haciendo escarnio de las limitantes que él veía en el rey David. Pero el rey David, ¿de dónde tenía su poder? De Dios. ¿En el nombre de quién estaba ahí parado? De Dios. Y nosotros, en la primera carta a los Corintios, Pablo describe que sí, Dios no escogió lo más fuerte de este mundo. Por el contrario, escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil, para que ninguno de nosotros se jacte en su presencia, sino para que Él sea glorificado sobre de nosotros a pesar de nuestras debilidades. Entonces, las diferentes batallas que enfrentamos, como la batalla de reedificar nuestras vidas, como están siendo reedificados los muros, de permitir que Dios haga una obra en nuestras vidas, aunque los demás se burlen, la estamos enfrentando bajo el poder que Dios da. Hechos 1:8, y recibirás poder cuando venga sobre de ti el Espíritu Santo, y a través de él recibirás la capacidad que Dios da para poder ser su testigo, para poder llevar a culmino su obra. Nuestro Señor Jesús también recibió burlas. Una de las burlas que recibió, no sé si te acuerdan, le decían: tú en el nombre de Belcebú echas fuera demonios. O sea, le estás diciendo tú, le decían, parafraseando lo que le decían, tú, un endemoniado, viene a echar fuera demonios. Esa es una burla cruel, porque él estaba haciendo bien, él no estaba haciendo obra de demonios. Sus hermanos creían que ya había perdido la razón. Sus hermanos le decían, a sabiendas de que corría peligro a manos de las autoridades judías, le decían: si tú eres el Cristo, ve y muéstrate, exhíbete. O sea, aún en su propia familia no encontraba eco a su enseñanza. Entonces, no se asombren si Dios está haciendo una obra en ustedes, no se asombren si alrededor de ustedes hay quien se burle. Y yo les diría, no se enfoquen en la burla, no se queden ahí. Por ahí veo que en el chat pusieron: hola, hay un niño llorando. Sí, es el mío que está el chiquito que está en su hora de dormir, que está no queriendo dormir. Por favor, perdónenlo y ténganle tantita paciencia. No tarda, espero. Ok, entonces escarnio es burla, se estaban riendo de los judíos. Es la segunda vez que Sanbalat hace escarnio de ellos. La primera vez que Sanbalat hizo escarnio de ellos aparece en el capítulo 2, verso 19. Dice así: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces no debiera de ser
cosa de asombro la burla del enemigo. Y va a ser una constante en nuestras vidas siempre y cuando estemos enfocados en la obra de Dios. Del verso 2 al verso 3 vemos 4 burlas que se hacen. Primero se está burlando de los judíos al llamarles débiles. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? El mundo y nuestros enemigos, o nuestros enemigos en general, no pueden comprender cómo Dios se complace en usar la debilidad del hombre para darle gloria a su nombre. O sea, no lo entienden y no saben que es ahí donde Dios está glorificando. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Por el contrario, en el mundo secular, pues la gente se gloría, se goza en su poder, en sus riquezas. Pero nosotros, por el contrario, nos gloriamos en nuestra debilidad y pobreza. Cuando somos débiles, es cuando entonces somos fuertes. Miren, 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versos 9 al 10. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces nos podemos gozar en nuestras debilidades. Y yo creo que es ahí donde encontramos victoria en todas las áreas de nuestra vida, cuando reconocemos, por ejemplo, como padres de familia, Señor, pues es que no sé cómo guiar a mis hijos. Mis capacidades no me dan, mi creatividad no me da, mi amor por ellos no me da, lo poco mucho que he leído no me da. Pues entonces estoy reconociendo que soy débil, te necesito. Por favor, fortaléceme, por favor, concédeme tu sabiduría, por favor, concédeme tu discernimiento, por favor, glorifícate sobre de mí. Ante cualquier situación, ¿cómo las expresamos delante de Dios? Señor, esta situación sí me rebasa. No es como un término que usamos comúnmente. Esto que estoy viendo sí me rebasa por completo. Pues ahí está la victoria, reconocer soy débil. Pero tenemos por Dios ¿a quién? Al Dios todopoderoso, al que creó el universo tan solo con su palabra, el que sostiene el universo y no colapsa. Si sostiene el universo sin que colapse, ¿no podrá sostener nuestras vidas? ¿No podrá hacer milagros infinitos en nuestras vidas? Que vamos, los ha hecho. Estamos aquí en lunes. Eso es un milagro. ¿Ok? Después de burlarse de ellos, de los judíos, se burla de la obra. Dice, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? La pregunta o el análisis que están haciendo ellos es, ¿cómo es posible que un remanente judío, acuérdense que eran muy poquitos los que habían quedado con vida, y de esos poquitos, muy poquitos los que decidieron regresar? Entonces, que esos muy poquitos estuvieran edificando los muros. Ahora, eran débiles, pues sí, no era gente bien nutrida, bien comida, o sea, como cuando estás en tu ciudad natal, con tu familia, pues comes bien, te alimentas bien, estás fuerte. Ellos no, ellos eran esclavos en un imperio. Y entonces, estos débiles judíos van a poder hacer algo, van a poder ofrecer sus sacrificios. Ellos consideraban a los judíos como una nación muerta,
Y si consideraban a los judíos como una nación muerta, su sistema de culto religioso lo consideraban una religión muerta. Y entonces, ¿cómo de la nada, del polvo, de la ceniza, se va a poder otra vez ofrecer sacrificios a ese Dios que ellos llaman el Dios vivo, el Dios verdadero? Ahora, lo que está haciendo Zambalá es que está negando la ayuda de Dios. O sea, lo que no ve Zambalá es que el que está detrás de la obra es Dios. Y el que está preservando la obra, prosperando la obra, proveyendo para la obra, bendiciendo la obra, el arquitecto, el ingeniero de esa obra es Dios. Pero Zambalá no puede ver eso. Cuando dice acabarán en un día, pues lo que está insinuando Zambalat es que los judíos no tenían ni idea de cuán difícil era la obra. Y sí, tal vez los judíos no tenían ni idea del arte de la construcción, pero Dios sí. Y Dios provee de sabiduría, y Dios provee de fortaleza, y Dios los organizó como un solo hombre. O sea, es maravilloso leer esas líneas en estos libros cuando unánimes trabajan como un solo hombre en el propósito de Dios. Y era como estaban trabajando en ese momento. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice Pablo, pensemos en eso, en que somos débiles, es una obra muy difícil. Ajá. Pero Pablo dice, estando persuadido de esto, del que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo es el que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Por eso les digo, no, porque es muy común y lo vamos a vivir de aquí a que Dios nos lleve a su presencia. Burla, escarnio, menosprecio, que pongan en tela de juicio nuestra integridad como hijos de Dios, nuestra perseverancia como hijos de Dios, nuestra diligencia como hijos de Dios. Sí, déjenlos, no se enfoquen en eso. Enfóquense en el poder de Dios, que es lo que hace Pablo. Pablo vivía persuadido en que el que comienza la obra es el diligente que la va a terminar. ¿Quién comienza la obra? Dios. ¿Quién termina la obra? Dios. ¿A qué tamaño va a llevar la obra? A la estatura de Cristo Jesús. ¿Quién le hizo el llamado a Nehemías? Dios. ¿Quién le dio la creatividad a Nehemías? Dios. ¿Quién perfeccionó el carácter de Nehemías? Dios. ¿Quién está fortaleciendo a estos débiles judíos? Dios. Luego también hasta de los materiales se burlan. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? En la misma pregunta, en la misma burla de Zambalat, está la respuesta. Las piedras estaban quemadas, pero no estaban pulverizadas. Y si alguno de ustedes sabe un poquito de construcción y decoración, el ladrillo recocho se ve bonito. A ver, sí, estoy buscando caritas a ver quién entendió. El ladrillo recocho es cuando tienes una pared que termina en ladrillo y ves que el ladrillo está quemado y hay uno quemado y uno claro, uno quemado y uno claro. Los quemados son los ladrillos recochos y entonces hasta sirven para decorar. Entonces hasta las piedras bien acomodadas iban a tener un terminado elegante. ¿Eh? Hay que saberle a la construcción un poquito. Y entonces Zambalat se está burlando de los materiales, pero vuelvo, las piedras no estaban pulverizadas, solo estaban quemadas. Las puertas sí estaban quemadas, habían sido consumidas por el fuego, pero los muros no. Los muros solo estaban derribados. Entonces solo se tenía que volver a edificar. Eso quiere decir que hay áreas de nuestra vida que no están hechas añicos. Simplemente están derribadas. Hay que reacomodar. Pero me siento quemado y desgastado. Sí, sí. Solamente hay que reacomodar. Lo que se hizo polvo, Dios se va a encargar de reedificarlo. Van a volver a poner puertas, van a volver a poner los cerrojos de las puertas y van a poder volver a abrir y cerrar puertas. ¿Sí?
Ahora, pensando en que, ok, que hubieran estado hechas polvos, ¿se acuerdan de Ezequiel? Eran huesos secos. Y esa escena es maravillosa, esa escena en Ezequiel, cuando le dice al profeta, profetiza sobre de ellos. Y se empiezan a juntar hueso con hueso, y entonces se empieza a ver cartílagos, y entonces se empieza a ver ligamentos, y empieza a ver músculos, y tejidos, e irrigación sanguínea, y todos los sistemas, como si fuera una monografía de cada sistema del cuerpo humano. Bueno, así cada sistema se empieza a formar, hasta el final que les dice, profetiza y pide que el Espíritu venga sobre de ellos. Y entonces profetiza que venga de los cuatro vientos y que el Espíritu sople sobre cada uno de ellos y les da vida. Yo pienso que, no sé, tal vez estoy diciendo algo fuera del contexto del texto, pero yo pienso que esas personas que aparecen en esa porción de Ezequiel, las vamos a ver en la eternidad, porque el Espíritu Santo vino y sopló de ellos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Y al convencernos él de pecado, de justicia y de juicio, nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, por muy derrumbada y por muy hecha añicos que esté en nuestra vida, Dios de la ceniza puede levantarnos. ¿Ok? Y al final, pues Tobías se burla del trabajo final, miren. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. Lo que está diciendo Tobías es, miren, ni siquiera necesitamos juntar un ejército grande y numeroso para combatirlos. Acuérdense que en aquella región, cuando fueron llevados cautivos los israelitas, donde ellos vivían, se pobló de animales endémicos, y un animal endémico es la zorra. Y entonces estaba poblado de zorras, como aquella que agarró Sansón, ¿se acuerdan? Y que en las colas les amarró mechones encendidos para quemar los campos de los filisteos, pues que era un animal muy común en aquella época y en aquella zona. Y entonces es como decir, la barda que está construyendo mi vecino, si se subiera el gato, el vago del barrio, el güero, que es un gato clásico en todos los barrios, un güero que anda de vago, si se sube el güero en la barda, la va a tirar. Y digo un güero porque aquí en mi colonia hay un gato güero, grandote, que es el que anda entre los coches y lo ve uno tomando el sol en un toldo y luego lo ve uno cubriéndose del sol abajo de un coche y luego lo ve uno como anda cazando las palomas. Y entonces es eso, como si viéramos al vecino construir una barda y ver que el gato se sube y decir, ese gato la va a tirar, está mal hecha, está mal cimentada, no está bien puesto ladrillo sobre ladrillo. Pero volvemos, ¿quién es el arquitecto detrás de la obra? ¿Quién es el ingeniero detrás de la obra? ¿Quién es el que está dirigiendo la obra? Dios. Entonces, aunque sí, los judíos estaban débiles y no tenían ciertas capacidades, pues Dios da esas capacidades. ¿Ok? Ahora, si reflexionamos como muy terrenalmente, pues los enemigos tenían cierta razón. El remanente era débil, el remanente era pobre y la obra era mucha para ellos. Pero su fuerza, la fuerza de los israelitas estaba en su fe, en el gran Dios y Salvador, que es el que los había hecho salir de Babilonia. Él es el que hizo que todo fuera diferente. Ahora nosotros tenemos que tener en claro que todo aquello que sirva para apartarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de la obra que Dios nos ha llamado a realizar, al único que ayuda es al enemigo. Por eso he sido reiterativo, no hagan caso de las burlas, no las tomen ni siquiera a pecho. Ay, pero es que luego son muy hirientes. Pues sí, déjenlos. Algún día van a topar con pared. Ahora por ahí también dirían una de cal por las que van de arena.
Acuérdense cuando no creían en el Señor y ustedes también se burlaban de los cristianos. Entonces, la verdad es que a veces hasta, es más, falta hasta creatividad. No, las burlas han sido las mismas por siglos y siglos y siglos. Entonces ya ni siquiera se la puede tomar uno así tan a pecho. Ya son burlas muy cliché. Me encanta la respuesta de nuestro líder, de Nehemías. Oye, oh Dios, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Acuérdense que si algo distingue a estos líderes, es que Nehemías no veía al pueblo como suyo, como sus gobernadores, como sus gobernados, era el gobernador, no. ¿El pueblo de quién es? Es de Dios. Y yo solo represento los intereses de Dios. Y entonces, si están burlando de nosotros, se están burlando de los intereses de Dios. Por eso dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Baldón es humillación. Entonces, que la humillación que ellos nos están queriendo dar, ahora sí que botellita de Jerez, todo lo que digan, será al revés. Esta es una oración imprecatoria. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y en la oración de Nehemías lleva un punto, híjole, ácido. ¿A qué me refiero con ácido? Estos hombres también eran cautivos en Babilonia. O sea, también eran siervos y tributarios de Babilonia. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. O sea, no está diciendo Nehemías, Señor, míralos, el rollo que traen conmigo, no, es contra los que edifican. Acuérdense que algo que distingue esta obra es que todos estaban edificando como un solo hombre, unánimes, haciendo la obra que Dios les había llamado a hacer. Cuando, cuando reciban una burla o cuando reciban un comentario de esos comentarios que son ácidos, que son hirientes y que pueden movernos el piso, recíbanlo como las cartas que recibían Esdras y Nehemías, como una carta abierta. Y así como lo reciben, no se lo queden, llévenselo a Dios y pónganlo delante de Dios y díganle a Dios, mira Dios lo que están diciendo de tu obra, porque yo soy tu obra. Y entonces, ok, no dudo, vuelvo, a ojos terrenales sí eran débiles los judíos, a ojos terrenales sí eran rebeldes, o sea, sí dentro de todo lo que les están diciendo hay mucha verdad y ya sabemos que Satanás acusa y se burla con muchas verdades. Ajá, pero estamos en las manos de Dios. Y entonces, una señal de humildad y de mansedumbre, es decir, sí, siempre me acuerdo de esta anécdota. Estábamos en el Instituto Bíblico, ya llovió, comenzaba el Antiguo Testamento. Ah, estábamos en el Instituto Bíblico, aquella primera generación, y alguno de nuestros amigos llevó un juguete. Era como una pelota, algo así. Realmente no recuerdo cómo era, pero era muy llamativo el juguete. Y entonces todos andábamos inquietos, como, a ver, enséñamelo, a ver, enséñamelo. Y yo dejé como que todos los que lo estaban viendo lo vieran. Y al final, ya que me tocó mi lugar en la línea, me dejaron verlo. Entonces ya estaba yo viéndolo, observando el juguete, y se acercó otro amigo, tal vez lo pongo entre comillas. A ver, JJ, a ver, y me lo quería quitar de las manos. Yo ya me había esperado mi turno para verlo. Y entonces se lo quité para que no lo pudiera agarrar él y poder terminar yo de verlo. Y le expliqué mis explicaciones. Le dije, oye, ¿sí conoces la definición de choque? Y se me queda viendo. Le digo, sí, mira, un choque es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. Eso produce un choque. Permíteme terminar de ver el juguete. Cuando yo termine, te lo presto. Y entonces se hace para atrás. Obviamente mi respuesta no fue tan la mejor, tan en amor. Y entonces él se hace para atrás y me dijo, pues tienes mucho conocimiento, pero eres muy carente de amor.
para gente que está queriendo conocer a Dios, que vienes huyendo de tu pecado, de tu inmundicia, y que si algo te echa en cara tu pecado y tu inmundicia es eso, la carencia de amor en tu vida y cómo ha sido destructor, pues sí fueron palabras que me impactaron muchísimo. Pero gracias a Dios habíamos pasado por estos libros y ya se nos había dicho eso, no tomes nada tan a personal y tan a pecho, llévalo delante de Dios y exponlo delante de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Pues obviamente tuve que reconocer, pues sí, Señor. O sea, me falta mucho en este camino, en este tránsito de amor, de ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se irrita, que no guarda rencor, que no busca lo suyo, que no se jacta. Me falta muchísimo, pero él está diciendo que me falta. Y entonces no les puedo decir que tuve una respuesta donde Dios me dijera, sí, pero despreocúpate, te voy a vengar, ni mucho menos. Pude llevar eso delante de Dios y pues sí, con tristeza, pues tengo que platicarles que este amigo poco tiempo después embarazó a su novia y poco tiempo después dejó de congregarse y al día de hoy no tengo ni idea de dónde ande. Y entonces, hoy si lo pongo en una balanza, ¿a quién le faltaba amor de quién? ¿Me explico? Entonces, eso, llevemos las cosas delante de Dios. Hebreos dice, acércate con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, ¿ok? Y pues ya se nos vino el tiempo encima, la noche encima, entonces solo vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vuelvo, si algo quisiera que se lleven el día de hoy en su corazón es que ante toda circunstancia, y que sabemos, Pablo se lo dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Todo aquel que quiera seguir a Cristo Jesús se van a burlar y nos van a menospreciar y nos van a tener por débiles y por un arrepentido más. Está bien, está bien. Vuelvo, no lo tomen a pecho y todo llévenlo en oración a Dios. ¿Ok? Vamos ahora. Hermosísimo Padre, mi Señor, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por esta noche y gracias por permitirme estar aquí con mis amigas, con mis amigos. Qué privilegio tan grande, mi Señor, qué alegría tan grande. Y esto, regresar a estas páginas, a estos libros, con estos líderes, mi Señor, que nos enseñan tanto y si algo nos enseñan es eso. Gente que perseveraba en la oración a pesar de las circunstancias. Gente que perseveraba en la oración para responder a tu llamado. Haz de nosotros eso, mujeres y hombres que somos perseverantes en la oración, mi Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos, y permítenos ser fieles a la obra que tú nos has llamado a hacer. Te lo rogamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén.